nos disponemos a cruzar todo el archipiélago de Lofoten. Este es uno de los enclaves más turísticos de Noruega y tras 10 meses viajando prácticamente solos, Lofoten será nuestra primera toma de contacto de nuevo con el turismo más intenso. Amanece un nuevo día, por ahí tenemos a Fabi. Me he venido a dar un paseo por la playa porque justo ahora está en marea baja y es súper curioso las algas, los colores así tan amarillos que tienen y hace un paisaje muy característico de tanto de Lofoten como de todo el norte de Noruega. Todo lo que es la costa es este paisaje así tan chulo y yo qué sé, es que parecen como pelucas. Vamos a venir, que yo tenía muchísimas ganas de probar un rollito de canela aquí en las Islas Lofoten. El cartel pone que son los mejores cinnamon rolls del mundo. Mientras sean los mejores que me voy a comer hoy, ya por mí ya. Además, hoy hace un día horrible, no para de llover, hace viento, o sea que es el plan ideal para hoy porque no podemos hacer gran cosa. Ahora estamos en la playa de Unstad, que es característica porque aquí viene la gente a hacer surf. El clima ya pues acompaña para hacer surf. Nuestro plan, si todo va bien, va a ser, vamos a ir a la isla de Værøy, aprovechando que los ferries son gratuitos, algunos, a otros que no. En nuestra web lo explicamos mejor, o sea, cómo funciona el tema de los ferries gratuitos en Noruega a día de hoy, porque esto es una cosa súper nueva. Si algo hemos aprendido estos meses de viaje es a disfrutar también de los lugares más turísticos a nuestra manera. Pese a que por lo general intentamos alejarnos bastante de las masificaciones, hay lugares, como las Islas Lofoten, que siguen siendo un imperdible en tu ruta. Está buenísimo, ¿eh? Déjame algo. Hoy vamos a subir a un pico muy famoso que es el Reine y nos esperan 1978 escalones, casi nada. Así que hay mucha gente, pero la cosa, yo creo que las escaleras sí asustan un poquillo, ¿eh? Por ahí tenemos que subir hasta allá arriba y venimos de por ahí detrás, allá abajo, todo el camino de subida hasta aquí. Venimos de allá abajo, de la carretera, y lo que nos queda, además los escalones son guapos, así que a ver cómo aguantamos porque yo estoy muerto ya. Y 1978 escalones después, llegamos a la cresta y su panorámica nos deja sin palabras. Sin entretenernos mucho, seguimos ruta en busca de nuestro objetivo principal y que los ferries gratuitos nos brindaba la oportunidad de cumplir. Hemos estado durmiendo hoy en la cola del ferry porque nos vamos por fin a Værøy. Ya estamos inscritos en el ferry, vamos al hombre. El ferry está llegando por ahí. O sea, la idea es hacer Værøy y luego volver a subir por las Lofoten, a hacer lo que nos quedó el año pasado. Ayer hicimos la ruta al Reine y la verdad es que tenemos unas agujetas que yo estoy reventado. Se supone que hoy tenemos que hacer las rutas de Værøy. Por lo menos una, no sé. A ver cómo, porque es que yo voy andando que parezco, no sé, un robot. O sea, la verdad es que la ruta del Reine, bueno, era demasiado turística para nuestro gusto. Sí, el año pasado nos la saltamos porque hacía mal tiempo y mucho viento. Pero la verdad que nos la volveríamos a saltar. O sea, está bonita, ¿no? Las vistas son brutales. Lo que pasa es que está muy masificada y la ruta son todo escaleras. Luego, o sea, una vez llegas al viewpoint sí que puedes ir hasta el pico y ahí hay un camino de tierra, de barro, más que nada. Pero claro, es una paliza de escaleras que no ves nada durante todo el camino hasta que no, solo ves la carretera hasta que no llegas al otro lado. Værøy es una pequeña isla perteneciente al distrito de las Lofoten. Su nombre alberga su secreto mejor guardado. Su traducción literal sería algo así como la isla de las inclemencias del tiempo. Y justo eso queríamos evitar, acelerando nuestro ritmo para llegar a ella el mejor día del año. Tanto Ross como Værøy se las conoce por ser la única región más septentrional del mundo que no tiene inviernos meteorológicos, gracias a la corriente del Golfo provocándole una gran anomalía térmica. Pues estoy aquí buscando dátiles para llevarnos para la excursión, pero no tengo ni idea de dónde están. Porque esta despensa está loca
hay cosas de no sé cuántos países ya acumuladas para traer a Noruega, que es un poco caos. Es un poco lío, mira, como pone ahí, lío. Lío, así está. Pues hace un día de todo menos normal aquí, según nos han dicho y según estaba mirando en Bayreuth, porque este solazo y que no haga viento es como una cosa imposible. Vamos a hacer una ruta, que es la ruta al mirador que está por ahí arriba, que tiene unas vistas brutales, es el mirador punto clave de la zona y es una ruta fácil, son unas 2 horas más o menos, 2-3 si vas a hacer muchas fotos, como nosotros. Y sube a 2 picos, el Hornet y el otro creo que es el Hanua. Y hay una vista allí súper chula, una ruta fácil que en principio la puede hacer todo el mundo. Así que vamos a ver qué tal. Pero luego el día hoy es una locura. Sí, porque suele hacer mucho viento aquí. No sé, a ver qué tal. En principio la isla se ve en un día. En un día ya puedes hacerte lo más principal. Pero bueno, vamos a ver, porque mañana el día pinta mal. Entonces no tenemos muy claro qué vamos a hacer todavía. Bueno, hemos marcado aquí. El inicio de la ruta está por allí. Así que bueno, como veis esto está bastante desértico. Hay 2 coches más. Esta es la ruta que vamos a hacer. Ella, Jaén, Hornet, Breivik. Sí. No son muy entendibles ninguno de los dos. Bueno, en principio es negra. La experiencia nos dice que la negra es medio. Dificultad media. Aquí ponen expert, pero Aquí no te es... ponen expert. Bueno, porque hay mucho desnivel. Sí. Entonces, Aquí ya es roja. aquí es roja, cambia de color ya. No pasa lo difícil. Bueno, pues ahora en caminos así. Ahí está la furgo. Hemos subido un trocito ya. Y si estás en plena planificación de tus vacaciones, debes saber que acabamos de lanzar la guía para viajar en camper por Europa y Turquía. En ella tienes toda la información imprescindible para viajar sin complicaciones. Encontrarás la documentación necesaria para cruzar fronteras, peculiaridades por países, dudas comunes e incluso algunas que nunca te habías planteado. En el comentario fijado te dejamos el enlace para que le eches un ojo. Y después de esta ruta tan panorámica nos vamos a comer en el único área de autocaravanas de la isla. Y este es el área de la isla de Bayreuth, que si no te hace viento es un sitiazo. Estás delante del mar y ahí al fondo puedes ver las islas Lofoten. En principio Bayreuth también pertenece a Lofoten, pero bueno, como está como tan separada. Es impresionante. Antes de abandonar Bayreuth, no podemos evitar recorrerla un poco más. Aunque pertenezca a Lofoten, la visita mucha menos gente, lo que te permite disfrutarla a tu aire. Lo cierto es que su paisaje más salvaje y su aislamiento geográfico ha configurado un rincón único en este lugar del Ártico. Sus paisajes se alejan de la tundra ártica y sus aguas anormalmente cálidas permiten que en esta pequeña isla se dedique principalmente a la actividad pesquera. Pero también debes saber que el tráfico de ferries es bastante escaso y si como nosotros detectas que el tiempo va a cambiar drásticamente y no quieres quedarte atrapado en ella, deberás estar muy atento a los horarios y no quedarte el último de la cola para embarcar. Así que para evitar esto, embarcamos de noche para volver a nuestro punto de partida. Estamos en un sitio muy emblemático de las Lofoten, esperando a que llueva, bueno, no, esperando a que pare de llover, porque tenemos que volar el dron. Ya se oye algo por ahí. Ahí es una pista de aterrizaje de drones. Zona muy concurrida de drones, pero bueno, el nuestro te está esperando un poco porque es que está chispeando y no nos la queremos jugar. Fabi dice que deje de generar hype y que os diga dónde es. Y estamos en el campo de fútbol más fotografiado por dron de la zona. Y aquí estamos todos los tontos esperando a que deje de llover para hacer la foto.
A ver, que es un campo de fútbol normal, ¿eh? Tampoco os penséis que esto es algo extraño. ¡Corre, corre, corre, corre! Piloto de dron. Me ayudaba, corre. Lo tengo. ¡Opa! Henningsvær es un pueblo de pescadores muy pintoresco que se encuentra disgregado en diferentes islas. Conserva la arquitectura tradicional de un pueblo de pescadores y toda su esencia. Pero lejos de todo esto es el campo de fútbol que en él encontramos lo que realmente atrae las miradas a nivel mundial. Este campo de fútbol es el más remoto y más espectacular del planeta. Nos hemos movido bastante. Creo que ya lo hemos contado, que estamos haciendo la Lofoten bastante rápido, ¿no? O sea, hemos bajado hasta Værøy, hecho Reine, Henningsvær, y ahora estamos en otro sitio que ahora, bueno, nos cuentas tú, Fami, dónde estamos, que es muy guay. Porque como hace un año ya hicimos este viaje a Noruega y las Lofoten las vimos bastante bien, ahora estamos haciendo aquellos puntos que nos dejamos por el camino porque hacía mal tiempo. Y la idea es pues también descubrir sitios como este, que la verdad que es muy chulo. Además, bueno, si no lo habéis visto, teníamos el vídeo del año pasado de cuando vinimos a Lofoten, tenemos artículos en la web, los sitios que visitamos y eso, o sea que podéis curiosear por ahí. El sitio que estamos hoy es un poco curioso y especial a la vez. ¿Qué os parece este sitio donde hemos dormido esta noche? Que la verdad es que está súper bien porque es una playa preciosa. Además tiene un refugio que es para cicloturistas, está pensado para cicloturistas, que es ese de aquí. Y desde allí en principio dicen que se pueden ver alces. De hecho, nosotros vimos a The Wall on Wheels aquí, ver alces, nosotros todavía no los hemos visto. No sé. He venido 2 veces a Noruega y a Finlandia y a Suecia y no hemos visto nunca alces. Lo tenemos, no sé qué está pasando, nos rehuyen. Algo, habrá que ducharse más, no lo sé, ¿qué pasa? Pero... O menos. O menos. Y vamos a ver, porque hay otro refugio que es el antiguo y hace muy buena pinta. No sé, lo hemos visto en algunas fotos y bueno, tenemos muchas expectativas. Se resiste. Tienes que subir eso para arriba, ¿no? Ah, ¿este? Aquí. Madre mía, de primero de Van Life. Esto parece un pub más que un refugio. ¿Quién Esto es hace? el váter, ¿no? Aquí cada uno deja su cosita. A bufar el fuego. Tiene más accesorios para hacer fuego que nosotros en la fuego. Esto no sé qué es. ¿Para pescar? Sí. Mira, tienes, por si te ahogas en la playa, mucha cerveza veo, ¿eh? Ponme una cerveza artesana. Mira, como la que tengo aquí en el bolsillo. ¡Que hay agua! No, hombre, es una cerveza artesana lo que me has pedido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Tía, tiene gafas de sol y todo, es fuerte. Todo el mundo deja aquí sus pegatinas. Y aunque en este momento aún no éramos conscientes de ello, ya habíamos salido de las Islas Lofoten y comenzaba nuestra aventura por el archipiélago de Vesterålen.
Estamos subiendo la ruta que va hacia el Masmora. No sé si llegaremos hasta allí. Pero la idea es esas imágenes que os hemos enseñado de dron, pues a ver si las podemos tener nosotros también. Y bueno, lo que pasa es que la ruta está todo embarradísimo porque no ha parado de llover estos 2 últimos días. Y bueno, a ver qué es lo que nos encontramos. De momento no hay más que barro y vamos saltando de roca en roca. Así que la cosa está un poco complicada, pero bueno, vamos pudiendo, a ver. Y ya hemos llegado al mirador. Esto era lo que veníamos a ver, que esta mañana lo hemos visto con la marea baja, que era súper bonito, y ahora lo estamos viendo con la marea alta. El siguiente destino es... Vesterano. ¿Qué has comprado, Natalia, hoy? Caviar. A ver, enséñame el bote. Es una pasta de dientes, eso es típico Pasta de dientes no. noruego. Pasta de dientes con sabor a caviar. Venden muchas cosas así con sabores y vamos a Pero probar. que no es pasta de dientes. Bueno, es como una pasta de dientes. A ver, si tú lo miras, ¿quién pone aquí las cosas? A ver. Vamos a ver cómo está. Yo no he probado nunca el caviar. Es como o una sea salsa de caviar, ¿no? Algo así. Sí. No sé. Cosa rara que tienen estos países. Es rosa. No hace una pinta, no sé. Apetecible, ¿no? No, ¿verdad? Yo... no sé. Huele a pescado. ¿Qué, Benedicto? Sabe como a salmón ahumado. ¿Pero bien o como a... bueno. o estilo surimi? Prueba superada.